Nací a principios de los años 70 en una colonia alemana. Hablé alemán hasta los 6 años de edad cuando ingresé a la escuela primaria. Crecí entre tertulias de agricultores de trabajo intenso, animadas con acordeones y fiestas multitudinarias con bandas musicales interpretando canciones alemanas. Asistí a oficios religiosos en idioma español y alemán. Viví las carneadas en el mes de julio y especialmente me sentí atravesado por la idiosincrasia, la cultura, el lenguaje de una nación, Alemania, del Volga, pero Alemania. ¿Cómo no asumir esa identidad de alemán del Volga si mi primer nombre, el segundo y el apellido me remiten a un solo lugar? Alemanes del Volga, el pueblo de los dos exilios. Resiliencia implica un nuevo desarrollo, de acuerdo a la psicología, y la comunidad de alemanes del Volga lo hizo 2 veces en su historia. Primero, en 1763, a partir de la invitación de Catalina II de Rusia para alemanes cristianos, con el objetivo de que se afinquen en las tierras del Bajo Volga. Nuestras familias provenientes de Hesse, Renania-Palatinado, Baden-Württemberg y Baviera fundaron en el Volga más de un centenar de aldeas y sumaron más de 30.000 habitantes. La segunda vez del exilio se dio entre 1876 y 1878, cuando nuestros ancestros debieron abandonar el Volga después de más de 100 años de ocupación. Cientos, miles atravesaron nuevamente Alemania para partir del puerto de Hamburgo, otros también de otros puertos de Europa, con destino a una desconocida Sudamérica. En la República Argentina particularmente, el primer asentamiento se fundó en 1878, cerca de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y en Diamante, provincia de Entre Ríos. Desde entonces y hasta hoy, más de 2,5 millones de habitantes argentinos llevamos un apellido alemán, y más de 1 millón más tienen ancestros. Todavía en tus manos la cultura traída por todos nuestros antepasados. En este caso hay un instrumento muy puntual que es el que tenés allí, que es, bueno, muy bien ese mismo, muy bien ponderado cada vez que subís un video en tu canal o en el Facebook de la colectividad y haces una interpretación. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cómo es? Claro, este instrumento es de la familia de las cítaras. Ahí la gente del pueblo vamos a mostrar mejor, pero es de la familia de las cítaras. Puntualmente este en particular, que es chiquito y que lo puedo manejar así, no es el original que usaban los alemanes del Volga. O sea, ellos usaban una caja de resonancia más grande, pero básicamente es el mismo instrumento, una cítara de cuerda percutida. Más o menos ahí. Sí, más que nada se usaba para la música de baile,
para acompañar. Las orquestas eran, antiguamente en Rusia, eran que también fueron las primeras orquestas que vinieron acá con la inmigración, eran 2 violines, un Hackbrett, en alemán se llamaba Hackbrett, o Zimbal, también le decían, Zimbal, Zimbol, según como hicieran la vocal, y un contrabajo cello. Eran las orquestas de cuerdas que animaban casamientos y tocaban en los bailes de casamiento. Y bueno, y este era como un instrumento típico que está reconocido en el área de los alemanes del Volga en Rusia. En muchos casos he visto en documentales y eso, donde por ejemplo los alemanes del Mar Negro no lo tenían presente. ¿A qué atribuís vos que haya en el traslado de una colectividad, de la inmigración, esta posibilidad de mantener viva la cultura, el idioma, la gastronomía en un lugar tan lejano y tan distante al originario? Y yo creo que en un principio, y a todas las colectividades debe pasar, es la conservación de lo que se viene haciendo desde siempre. La transmisión de la cultura, del folclore, de la música, es como un continuo que, claro, la familia lo tiene como algo que se hace desde siempre y se hacen las cosas así. Entonces se trata de continuar con eso, sea el inmigrante que sea y a donde se ubique en el nuevo lugar de asentamiento. Particularmente con los alemanes del Volga, lo asombroso, o quizás lo que la gente en general le asombra, es que ellos, saliendo en 1760 y tanto de Hessen, Renania, Palatinado, bueno, todos los lugares de donde salieron en lo que después conformó Alemania, hacia Rusia, conservaron luego durante 100 años y un poquito más quizás en Rusia, lo que luego trajeron a América. Y esto fue también dado por esta vivencia de que se conservan estas cosas que se hacen así, lo que es familiar, lo que se viene haciendo desde siempre, y en el caso puntual de los alemanes del Volga, por una situación particular en cuanto a lo político-administrativo de sus colonias, a los acuerdos con los que habían llegado con el gobierno, con la corona rusa, de tener colonias independientes, con su cultura, sus iglesias, su religión, su idioma, su escuela, y eso favoreció que esto se conservara en Rusia. Ahora bien, cuando ellos vienen a la Argentina, a esa situación familiar de que conservamos y seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo desde siempre, la cultura que traemos desde siglos atrás, se suma esto de que ellos tenían una visión de su entorno, en un entorno en el cual se dio quizás una integración mínima. Estamos hablando de gente que permaneció en Rusia 100 años y naturalmente conservó su idioma alemán. Del ruso, obviamente, se filtraron, muchos dicen, sí, había palabras rusas en el dialecto. Sí, había palabras rusas. La pregunta era la resistencia que tiene esta colectividad, esta etnia, respecto de haber afrontado 2 exilios y haber conservado casi, no te digo que hasta el día de hoy completamente, pero yo puedo, como te dije antes, doy fe que hay colonias en la provincia de Entre Ríos en donde los chicos hablan alemán. ¿Y hay alguna característica que pueda ser antropológica, digamos, de fuerza, de fortaleza y de resiliencia de un pueblo, de una comunidad como esta, que a lo largo de tantos años, de tanto exilio, ha conservado la cultura casi vigente como si fuese... Yo no puedo, o sea, uno no puede quizás tener el poder saber por qué. También está el tema de por qué en algunas familias se da más, en otras no se da tanto, incluso hoy en la actualidad. Uno puede suponer y entender razones, y esto quizás también da como factores el tema de la ubicación. O sea, cuando ellos emigran de Centro Europa a Rusia, están en un entorno rural. El entorno rural favorece la conservación de ciertas características culturales aisladas del entorno. O sea, se les hablaba en alemán, aprendían a hablar alemán de chiquito, como te pasó a vos, y no lo cuestionabas. Y luego de a poco
se iba a la escuela en castellano, se aprendía a hablar en castellano, y bueno, se empezaba el contacto, que a su vez, como el mundo es mundo y siguió andando, también el intercambio entre la gente se fue dando, o sea, los alemanes debieron comerciar con gente de afuera de la aldea, y bueno, y era como un entorno permeable, no era... Bueno, Germán, descendiente de alemanes del Volga, por lo que sé, al 100% descendiente por parte de padre y por parte de madre. Acá tengo un montón de apellidos que forman parte de tu familia, ¿no? ¿Cómo te va, Sí, bueno, Germán? pero, ¿cómo va, Seba? No, pero sí, por mi mamá, por la familia de mi mamá y por la familia de mi papá. Aunque el apellido, puntualmente el apellido de mi abuela paterna, que es Corel o Corel, según cómo se acentúe, originalmente la familia del primer Corel que vino a Argentina vino directamente de Hessen, de esta región de Europa, desde donde también salieron los alemanes del Volga hacia Rusia. Y bueno, es el único como apellido. Lo que pasa es que es una familia que luego se integró por generaciones también a las colonias y aldeas de alemanes del Volga, sobre todo en el sur de la provincia de Entre Ríos, ahí en Aldea San Juan, San Antonio, alrededor de Gualeguaychú. Exacto. Tengo la percepción que es una comunidad silenciosa. No sé, me da la impresión. Quizás sí, una comunidad silenciosa hacia afuera y con mucho barullo hacia adentro. O sea, viste que pasan los grupos de Facebook, cuando se empieza a hablar de un tema, cada cual aporta, cada cual opina, nos sentimos como en casa. ¿Por qué? Porque el grupo de Facebook pasa a ser la aldea virtual, donde podemos expresarnos y como que nos conociéramos, y ahí sale uno diciendo, vos sos pariente de fulano, pariente de mengano, ¿viste? Y esta cosa de hablar, pero luego hacia afuera queda como que sí, somos alemanes del Volga, punto. ¿Viste? Esa cosa de mantener como la corrección, la imagen correcta. No, los alemanes somos serios, y en realidad no. Entonces ahí está el tema. Quizás también pase por ese lado, por cómo nos percibimos a nosotros mismos hacia adentro de casa y hacia afuera. Bien. Que todos tenemos eso también, o sea, todo el mundo tiene su ser familiar y hacia adentro, y su ser social hacia afuera. Pero bueno, comunitariamente es interesante analizar cómo funciona. En mi experiencia y en lo que veo, digamos, de los entornos y de los lugares donde yo he observado, se conserva prácticamente el acervo cultural alemán, que es muy interesante porque, bueno, obviamente el gobierno de Alemania nunca ha reconocido a sus emigrantes hacia Rusia, que luego vinieron acá como alemanes, y creo que, no sé si lo va a hacer en el futuro, pero sería muy interesante esto plantearlo a nivel de relaciones exteriores, ¿no? Porque quizás no sepan cuánto ha llegado y trascendido la cultura alemana yéndose a Rusia y después viniendo a la Argentina. Estamos hablando de más de 200 años, por lo menos. Entonces, eso habla de esa resiliencia de ese pueblo para sostenerse sobre la base de la cultura y no renunciar a ella en ningún momento. Bueno, en realidad, yo creo que también un apunte más sobre eso que decías es que, y algo que comentábamos incluso antes, que a los alemanes del Volga el paso por Rusia y la luego migración a América, le fue más fortalecedor por distintas razones en esa conservación de los códigos culturales alemanes, que a los que por ahí vinieron directamente. Por el tema de que, como esto que decíamos, la administración rusa, que los ponían aldeas cerradas, todo eso, ellos cuando vienen a Argentina tenían un plan mental que era el que habían hecho en Rusia. O sea,
En 100 años en Rusia tuvimos aldeas alemanas independientes, con nuestra religión, nuestro idioma, nuestras escuelas, etc. En Argentina vamos a repetir lo mismo, y por ahí estamos 100 años más siendo alemanes. Lo que pasa es que luego el desarrollo histórico lo lleva a que las aldeas se abren porque el mundo comenzó a actualizarse, la radio, la televisión, etc. Bueno, entonces ahí, si no ellos mentalmente venían con su plan mental de hacer aldeas independientes de alguna forma. Y esto hace ver que no, sí, era seguir haciendo lo mismo por muchos años más. ¿Qué experiencias te pudieron haber contado tus abuelos o tus padres que pudiesen haberte marcado? Sobre todo las experiencias, como vos decís, de chico respecto de las historias del exilio, de la emigración, de la inmigración. Y sobre las anécdotas, en realidad yo no tengo anécdotas trágicas de la familia, o sea, porque a veces también se habla, por ejemplo, de lo mucho que sufrieron, o cuánto sufrieron los alemanes del Volga, y en la colectividad se han desarrollado dentro de esa búsqueda de la identidad grandes mitos. Y los grandes mitos son, por ejemplo, qué pobres que eran. No, señores, no todos los alemanes del Volga eran pobres. ¿Cuánto sufrieron? No, no todos sufrieron. ¿Cuánto? O sea, se fueron de Centro Europa a Rusia por las guerras, por la guerra de los 30 años y por la guerra de los 7 años. Y la gente no se para a pensar que ambas guerras tienen varios años de diferencia. Y creo que la última, la que tenían más inmediata en ellos, era la de los 7 años. Se desarrolló más en América que en Europa. Bueno, hubo distintas causas por las cuales no sé, a veces piensa un poco, o bueno, se ha trasladado esta cosa de la guerra, vinieron por la guerra. Particularmente, bueno, en 1763, cuando ellos van a Rusia, era una vivencia se percibía como, habrá habido gente pobre, gente más acomodada, pero muchos eran burgueses que tenían oficios, etc. Y vieron económicamente vieron un avance. Van a tener la administración de su propia tierra y van a depender directamente de la colonia, de la corona rusa en su colonia, etc. Y luego también había otros motivos como organizaciones económicas que promovían la migración de las colonias de los alemanes a Rusia, etcétera, contratos y así. Y cuando vienen a América, muchos vienen escapando de este cambio de políticas que no les iba a permitir seguir siendo alemanes en Rusia. Pero eso no implicaba pobreza directamente. Había gente pobre y había gente más o menos pudiente, no digo rica, pero entonces, y muchos vendieron propiedades para lo que tenían, porque ellos no eran dueños de la tierra, eran dueños de la casa, bueno, vendían eso y venían a América. Pero en realidad no hay una experiencia de sufrimiento directa en muchas familias de la Argentina. Sí, algunos luego habrán pasado penurias con esto de los campos, de que a muchos colonos luego se los desalojó de los campos, etc. Se habrá pasado, obviamente, habrá habido familias pobres, pero no todo, no hay que generalizar a veces y decir que todos sufrieron o todos eran pobres. Hay un tema con la deportación de los alemanes del Volga en 1941. ¿Qué sucedió en Rusia? Había una república autónoma de alemanes del Volga en la Unión Soviética. Cuando los alemanes atacan Rusia en la Segunda Guerra Mundial, esa república se disuelve y los alemanes que quedaban en la región del Volga son deportados a Siberia, Kazajstán, etc. Es un hecho histórico muy triste para toda la colectividad porque, bueno, son los que quedaron allá, los primos lejanos o los primos que quedaron allá en la región del Volga, que fueron deportados y llevados, y algunos murieron en campos de trabajo, etc. Ahora, también tenemos que ubicarnos como colectividad en Argentina en este contexto. En 1941, todos los alemanes del Volga que emigraron desde el Volga hacia Argentina ya estaban acá.
Lo que sí puede haber pasado a nivel sufrimiento familiar es que llegaran cartas de primos de allá o hermanos que dejaron allá, que en un momento no llegaron más. Quizás se cortaron antes con la Unión Soviética. Pero sí hubo noticias tal vez de la deportación, eso ahora no lo tengo en este momento chequeado, pero el tema es, bueno, a ver, sufrimos. Sufrimos más o menos que otros inmigrantes. Creo que las vivencias que se dan a veces son en el caso de la colectividad aquí, más de sobreponerse a la adversidad del entorno, cuando vienen los primeros que no había comodidades, comparado con lo que dejaban allá. Incluso me han contado, por ejemplo, una prima de mi abuela me contaba cuando recién vinieron a la zona de Aldea San Juan y eso, muchos jóvenes que venían con la gente mayor de Rusia, muchos querían volverse a Rusia. Porque imagínate, en 1890 por ahí, ellos tenían más comodidades allá, en las aldeas del Volga, que acá que estaba todo por hacer. Pero bueno, no iban a volver. A eso se sobrepusieron y bueno, fue todas estas historias que conocemos de desmontar, de trabajar la tierra, de mucho trabajo, pero como me decía otra señora también una vez, le digo, vivían bien en la casa de tu abuelo, y era gente que por ahí estaba económicamente bien. Entonces, ¿vivían bien? Sí, vivíamos bien. Se trabajaba de sol a sol, pero vivíamos bien. Esta cosa del asociarse todo con, bueno, había que trabajar para conseguir estar bien en la vida, etc. Pero a veces sí, hacemos mucha apología del sufrimiento sin relacionar directamente cuánto sufrimos como colectividad. Sufrimos lo mismo que otras colectividades, el desarraigo desde Europa a América, quizás, bueno, el doble desarraigo en distintas generaciones, de Centro Europa a Rusia y de Rusia a América, pero luego, sí, el pobre habrá sufrido más porque era pobre, pero no todos eran pobres, y no todos pasaron por una guerra. Imagínate, gente que está en las colonias del Volga de 1760 y tanto, 1780 algunos, hasta 1890, estaban en las colonias del Volga por generaciones. En esta transmisión de la cultura, a veces hay cosas buenas y a veces hay mucha historia familiar cargada de más de sentimiento que de lógica histórica. También está otro mito de la colectividad. Los atacaban tribus nómades de kirguisios y calmucos que venían del Asia y se llevaban a la gente como esclavos para venderlos en los mercados de la India y hasta acá, y no sé dónde. Entonces, eso también es un mito porque creo que 3 o 4 colonias hay registradas que históricamente sufrieron invasiones de estas tribus nómades. En realidad, las colonias de la Berkshire, el lado oeste, el lado montañoso del Volga, nunca fueron atacadas. Y sí fueron atacadas algunas colonias de las primeras de la Wisensite, el lado de las praderas, el lado del este del Volga que da a Asia, que sufrieron estas invasiones. Y es más, una de esas tribus, los calmucos, no eran tan violentos y hasta tenían, si uno ve el mapa de las colonias del Volga, tenían como un espacio libre que no había colonias, por el cual se llamaba el corredor de los calmucos. Por ahí los calmucos, que eran nómades, les permitían cruzar de un lado al otro del Volga para, bueno, llevar sus animales de pastoreo y eso. O sea, en Rusia, hay que ubicarse que era el Imperio Ruso, y había una convivencia de distintos pueblos. Sí, que el plan era poner una barrera humana contra esas tribus, etcétera, y contra las otras cosas que pasaban en la región del Volga en 1760 y tanto, sí, era ese, pero no todos sufrieron lo mismo, y bueno, no sufrieron más que otros pueblos en la historia en ese caso. Luego sí, si tomamos la deportación de 1941 y casos puntuales, sí,
hubo injusticias, hubo sufrimiento, pero particularmente a la colectividad argentina, no sufrimos la deportación de 1941. Y no por ser alemanes del Volga, sus abuelos tenían certificado de pobreza. Y no por ser alemanes del Volga teníamos guerras vividas encima. A veces nos quedamos con el sentimiento y con todo lo que nos transmitieron porque la abuela o el abuelo lo dijeron, pero no se nos da por chequear qué pasa en los datos reales y cómo es posible que esto sucediera. O sea, las experiencias mías por eso no son negativas. O sea, la transmisión de la cultura, bueno, está relacionada con historias hasta cómicas de las colonias, de las aldeas, de anécdotas de cómo eran las costumbres, cómo eran los casamientos, etcétera. Y también, obviamente, dentro de las anécdotas familiares, luego hay cosas que pasaban en la familia que por ahí no eran tan lindas, pero no son un patrimonio colectivo, son un patrimonio familiar en todo caso. Hemos podido recorrer prácticamente toda la historia de nuestra colectividad, de los alemanes del Volga, desde la salida de Alemania al Volga y del Volga hacia América, y con ello hemos ido también tejiendo, bueno, conceptos que a mí me interesan profundizar desde este canal, que tienen que ver con las experiencias de vida, el aprendizaje, la resiliencia, cómo interviene la cultura, cómo la música identifica plenamente el acervo cultural de un pueblo, la música y la gastronomía, que por supuesto también de eso hemos hablado y te hemos oído. Mientras voy cerrando, te voy proponiendo que hagas algo con ese instrumento, que es una cítara, que por supuesto nos ha reportado toda esta nostalgia de la que también se habló, respecto de nuestros antepasados y nuestros ancestros, como que algo en nuestro ADN se mueve a partir de escuchar esa melodía. Y por supuesto, agradecerte muchísimo porque nos has ilustrado con mucho conocimiento y con mucha claridad. Esto es realmente un testimonio muy valioso, porque no todo el mundo conoce en detalle todos estos sucesos que vos has narrado, y bueno, este video se va a ver mucho en la colectividad, así que es bueno lo que vos has expresado y comunicado para entender de dónde venimos, ¿sí? Y quiénes somos, que por ahí muy incomprendidos, porque claro, uno está tan aferrado al patrón cultural que aprendió, que a veces el entorno o las otras etnias o las otras comunidades de inmigrantes con sus diferencias culturales a veces no comprenden. Y bueno, yo he escuchado mucho esto de vos sos bastante alemán, me parece, y todas estas cuestiones que tienen que ver con una idiosincrasia, pero también con una genética, con una antropología y con un acervo cultural que sigue vigente de alguna manera en el siglo XXI y en el año 2020. Bueno, yo mientras vos comentabas esto último pensaba, sí, quizás a nosotros por ahí nos dicen, oh, vos sos muy alemán, o en la manera de proceder, o lo que fuere. Yo conozco mucha gente de otras colectividades y, qué sé yo, supongo que al griego le dirán, vos sos muy griego, porque tienes tus costumbres, o vos sos muy gallego al gallego, etc. Pero por dónde pasa esto de lo que somos. Y creo que hay algo que quizás define a la colectividad como particular en esto que hablábamos, que alguna vez lo escuché decir, hay distintas expresiones que definen a los alemanes del Volga como el pueblo que emigró 2 veces, o sea, por esta doble migración, quizás es una experiencia distinta, de seguro es una experiencia distinta a aquel que emigró una vez. El pueblo que emigró 2 veces, Volk auf dem Weg, el pueblo en camino, que es una expresión alemana que se usa mucho incluso como título de un periódico de los alemanes del Volga y los alemanes de Rusia en Alemania, Volk auf dem Weg, el pueblo en camino. Y pensaba también con respecto a lo de las canciones y esto, acá yo tengo un cancionero, que se ve, Sí. para entender un poco esto de que
es un cancionero, el Russlandsdeutsche Liederbuch, que fue editado en Argentina en el año 1937, en alemán, incluso el título está en el alemán, o sea, está impreso en la Fraktur y está el título en manuscrito alemán antiguo, pero lo interesante es que tiene un capítulo que es von der Wiege bis zum Grabe, o sea, desde la cuna hacia la tumba. Alguno dirá, esto qué tétrico que es. No, es como que en ese capítulo se dice que había canciones para cada momento de la vida. Entonces, aparte de las canciones históricas, las canciones que contaban su historia, estaban estas canciones que, bueno, los de los niños, los de los jóvenes, canciones del casamiento, las canciones, que es un fenómeno que quizás se da en toda Europa. Y una vez hablando con Lorena Filosa, estuvimos en un taller de música del segundo congreso de alemanes del Volga, alemanes de Rusia se llamó en Argentina, y Lorena, como profesora de música, docente, etcétera, había hecho un análisis, un trabajo de tesis sobre la música de los alemanes del Volga, y decía que quizás eran más que musical, eran un pueblo más cantor, o sea, tenían muchas canciones. Para cada momento de la vida con palabras, aparte de la música festiva y de baile que por ahí no tenía palabras. Y antes de esta entrevista yo pensaba y digo, ¿y en el último tiempo qué ha pasado? Porque esas canciones que se usaban en la música para transmitir el idioma, o para transmitir la historia, o para transmitir las costumbres en palabras, porque todo esto pasa en una canción, en el último tiempo la colectividad se canta menos. Bueno, en alemán obviamente se va perdiendo el idioma, se cantan menos estas canciones alemanas, y queda, sí, la música instrumental, con alguna canción como para acompañar la música, en lugar de que la canción sea el centro. Pero antes, comunitariamente, se cantaba más, y la música era para las fiestas. Y esto quizás es para pensar en cómo van cambiando las cosas y cómo ayuda lo musical a esto también de la permanencia de lo que hablábamos de la cultura en la colectividad. No sé si esto era para cerrar o para seguirlo, porque al final terminé diciendo quizás tirando más conceptos importantes ahora que en toda la mitad de la charla. Está bien, digo, o sea, cuando se apague la cámara va a terminar la charla, así que vos tranquilo. No te olvides que creo que todos estamos esperando una canción más. Hay una canción en particular que es interesante, o la melodía al menos, que es una melodía que todos los alemanes del Volga registran o conocen, la mayoría, pero es una melodía de una canción folclórica rusa, que era la canción de Stenka Razin. Stenka Razin era un atamán, un caudillo cosaco, que vivió en el área del Volga, y los alemanes tomaron la melodía de la canción rusa sobre Stenka Razin y hicieron por lo menos 4 o 5 letras. Bueno, esa fue la prueba. La canción, en la melodía esta tiene, como decíamos, 5 letras o varias en alemán. Una es una canción de amor muy conocida, Wer die Lieben hat erfunden, hat anscheinend nicht gedacht, hat so mancher schöne Stunden bei der Liebe zugebracht. Pero también la usaron para la canción que cuenta la historia de los alemanes del Volga. Wo der Wolgastrom sich winde, leuchtet sie sein Silberbahn. Unser Heimatparke Grinde, Ismansberg und Wiesenland.
donde el Volga es como plata y en brillante cinta va. Nuestra tierra hemos fundado, monte y llano nuestro hogar. Ihre Sprache, ihre Sitten hatten sie sich treu bewahrt, ob sie vieles auch erlitten, nie verlor sich ihre Haar. Bueno, esta fue la versión, ay, no sé si la cámara estaba bien, la versión casera o muy hecha tras bambalinas de esta canción que hacía mucho que no hacía, que era un poco para explicar esto de cómo una melodía que ellos tomaron del entorno donde estaban, que era en ese momento la región del Volga, en Rusia, se transformó en una melodía de varias canciones alemanas, típicas de los alemanes del Volga. También se escucha alguna en Alemania, sobre todo esta de canción de amor, Wer die Liebe hat gefunden, se escucha en alemán, fue grabada por cantantes alemanes luego, pero los alemanes del Volga a su vez tienen letras que cuentan su historia sobre esta melodía, o sea, cantadas en esta melodía de Rusia. Y es interesante esto, cómo tomar los elementos del entorno para ir construyendo la propia historia de uno, porque quizás uno como descendiente, sí, tiene toda esta carga de ser alemán del Volga, de tener toda esta historia familiar, pero también uno, la identidad propia es el resultado de todo lo que nosotros luego nos carguemos encima en nuestro entorno, en nuestra mochila cultural. O sea, yo también, qué sé yo, puedo tocar el arpa y hacer música celta, otra persona puede, no sé, gustarle el japonés y estudiar japonés, y ya su cultura, la que trae de la familia, la original, la va a ir como ensamblando o construyendo con otras culturas que lo harán ser la persona que es, el individuo, la persona en particular. Luego, como individuo, siempre va a tener la historia comunitaria que trae desde siglos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Germán. Y bueno, digamos, guten Tag. Te permito, por supuesto, que te despidas y que digas lo que necesites decir antes de cerrar y nos regales otra melodía. El chiste es del chau de acá, pero es una cosa muy del norte que ahora se trasladó a toda Alemania. Incluso hay una canción de una cantante alemana que está en YouTube también, en un programa alemán de Mariano Mich, el folclore, que es In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. O sea, que en Hamburgo se dice Tschüss, y que significa Auf Wiedersehen, que es hasta la vista, que es el saludo por excelencia de los alemanes. Creo que los alemanes del Volga tenían el Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sí, Auf Wiedersehen, que incluso está también en muchas canciones y se asocia a cuando se va a la guerra. Porque sí, el tema es que ahí está esto de la guerra, ¿no? Las canciones que hablan de separaciones y de que el enamorado se va a la guerra, y por ahí la gente las cantaba, pero nunca había vivido una guerra, pero habían quedado en la memoria colectiva. Dankeschön, Germán. Danke, bitteschön. Ok, gracias. Hasta el próximo encuentro, porque la verdad ha sido muy interesante este recorrido por la colectividad de alemanes del Volga. Gracias. Bueno, gracias a vos por el contacto. Chau, chau. Chao.